Buenas tardes, Dios les bendiga, seguidores de Proyecto de Vida. Una vez más estamos aquí desde Ciudad Chihuahua para el mundo, ¿verdad? Con este tema nuevo que Dios ha puesto en nuestros corazones. Hermano Pablo, bienvenido, Dios te bendiga. Dios te bendiga y es un gusto estar aquí juntos otra vez, nuevamente compartiendo la palabra de Dios. Y pues hoy nos gozamos, hoy nos toca hablar de la palabra de Dios. Y pues algo sencillo, algo básico ahora en lo cual nos estamos enfocando en este momento, que es unos puntos muy importantes, unos consejos prácticos para evangelizar. Así es, Pablo, ¿verdad? Dice ahí en el libro de Proverbios que nosotros nos debemos de parar en los caminos y preguntar por la senda antigua. ¿Cuál es aquella senda antigua? ¿Cómo el pueblo de Dios evangelizaba, brother? Hoy hay muchos medios, ¿verdad?, que nos favorecen a nosotros como creyentes para evangelizar, pero hoy queremos hablar de consejos prácticos, Pablo, para evangelizar. Ok. Fíjate que en tiempo antiguo era más difícil, porque tenías que ir personalmente a tal lugar o a buscar tal persona. Y hoy no, hoy simplemente con una llamada, Un mensaje. A través del video, de las redes sociales. O sea, muy práctico. Gracias a Dios. O sea, todo se nos ha facilitado. Incluso hasta desde nuestro propio hogar podemos hablar de Dios, ¿verdad? Sí, pero aún así, Pablo, corremos el riesgo de caer en la pereza, de caer en la huevonada. Entonces, hoy queremos hablar de estos consejos prácticos. Y para empezar, Pablo, como punto de partida, uno de los principales puntos es la oración. Así es. Y la oración es para que Dios nos use, Pablo. Fíjate, ¿qué dice Romanos 10:1, Pablo? Dice: hermanos, ciertamente el anhelo de mi corazón y mi oración a Dios por Israel es para salvación. Así es. Era uno de los principales anhelos del apóstol, por Israel, para salvación, para que Israel fuera salvo por medio de Jesucristo. Así es. Entonces aquí el apóstol Pablo nos da un claro ejemplo, amado hermano que nos escuchas, de cómo debemos de evangelizar. Primero es la oración para que Dios nos use y orar por salvación, que es el primer objetivo. Porque muchas de las veces nosotros queremos un milagro. Muchas veces nosotros queremos una respuesta pronta de Dios, pero se nos olvida que Dios lo que primero que quiere es nuestra salvación, brother. Sí, claro. Entonces dijo el Señor Jesús: buscad el reino de Dios y su justicia, y lo demás viene por añadiduras. Primero hay que buscar la salvación, Pablo, y después viene la sanidad, después viene la restauración, después vienen las bendiciones. Pero primero es la salvación. La salvación. Sí, porque la Biblia dice que Dios no quiere que nadie se pierda, sino que todos procedamos a un arrepentimiento. Entonces, la salvación es un punto muy importante. Es un regalo de Dios, es un regalo inmerecido. Realmente pues no lo merecíamos. Mas, sin embargo, por misericordia, Jesucristo murió por nosotros para traernos la salvación a nuestras vidas. Así es. Y también otro punto es de que Dios nos use para que nosotros, Pablo, hablemos con denuedo la palabra de Dios. Mira, Amen. Dice en el libro de Hechos, capítulo 4, verso 29, dice el apóstol Pedro: y ahora, Señor, mira sus amenazas y concede a tus siervos que con todo denuedo hablen tu palabra. Entonces, aquí nos está dando un ejemplo de que nosotros siempre tenemos que estar en oración para que Dios nos use. Que es muy importante, exactamente, porque la oración pues es la fortaleza que Dios te va a dar para que te puedas impulsar a hablar con denuedo la palabra de Dios, e incluso pues Dios te va a usar, ¿sabes? Es como una preparación para tu propia vida, la oración. La oración pues en sí es comunicación con Dios, platicando con Dios, es la conversación, y pues vas calientito, en pocas palabras. Cuando vas orado, vas calientito, sí. O sea, traes el fuego ahí encendido todavía. Así es, y sobre todo, Pablo, que Dios tenga misericordia y nos use, porque mira, muchas veces me ha tocado escuchar oraciones de hermanos
que claudican aún en la oración cuando dicen, Señor, si tú quieres usarme. Claro que Dios quiere usarte, bro. Como Sí. diciendo, no me uses, Señor. Ándale, No como, traigo ganas. no, a Sí. Dios, yo creo que Dios no se enoja y Dios no se molesta cuando Dios le dices tú a Dios así, con una confianza, con una certeza, y le dices, Dios, úsame, porque voy a ir a predicarle a mi compañero de trabajo. Dios, úsame, porque voy a ir a compartirle tu palabra a mi compañero de escuela. Dios, úsame. No, si tú quieres, Dios, claro que No. Dios quiere, bro. Más bien uno no quiere. Sí, ahora, aquí me gusta mucho y me impacta porque dice el apóstol, mira sus amenazas. Aquí, bro, a veces nosotros tenemos miedo a que Dios nos use, tenemos miedo a nuestras amenazas, si nos van a correr del trabajo, si nos van a dejar de hablar o nos van a dejar de saludar porque les hablamos del evangelio de nuestro Señor Con Jesucristo. miedo hasta de que me van a bofetear. Ándale, una así paliza. es, ¿verdad? Pero entonces, Exactamente. el primer consejo es orar. Orar para salvación y orar para que Dios nos use, brother. Sobre todas las cosas que Dios nos use. Ese es el primer consejo. Porque Dios es el que va a poner la palabra en nuestra boca, la palabra adecuada, porque cada persona, ¿estás de acuerdo conmigo, Rafa? Trae diferente necesidad. Amén. Y no a todos se les va a hablar de lo mismo, sino según a cada uno su necesidad. Es una palabra diferente, porque el propósito de Dios es diferente en cada uno de nosotros. Y lo padre de aquí es que aparte Dios te envía de dos en dos. Así Como es. dice la escritura ahí en... Ese es otro consejo. Exactamente. En Lucas 10:1, Rafa, nos dice claramente. Dice, mira, aquí lo tengo a la mano. Dice, después de estas cosas, designó el Señor también a otras 70, fíjate, personas, a quienes envió de dos en dos delante de él a toda ciudad y lugar a donde él había de ir. Pues aparte de los apóstoles, Mandó otros mandó 70. otros 70 de dos en dos. Y si te fijas, los dos grupos son pares. Sí. Los dos grupos son 12, 70, son pares. Vale, exactamente. De dos en dos. ¿Y por qué dos en dos, Rafa? Habrá alguien que diga, ¿por qué dos en dos? Así es, porque el libro de Proverbios dice que dos son mejor que uno, porque si uno tropieza, el otro lo levantará, pero si en cambio va uno solo, si tropieza, ¿quién lo va a levantar? Sí, exactamente. Hay muchos factores que por qué de dos en dos, Pablo, porque mira, muchas de las veces cuando tú vas a las casas, a los hogares, no sabes con qué tipo de creyentes te vas a topar, no sabes con qué tipo de doctrinas te vas a topar o con qué circunstancias. Entonces, es importante que mientras uno esté ministrando la santa palabra del Señor, el otro esté intercediendo para que Dios empiece a trabajar el corazón. Si hay un corazón endurecido por el pecado, si hay un corazón endurecido por una circunstancia, ¿verdad? Que esa persona esté pasando, para que Dios empiece a moldearlo, bro, mientras que la semilla esté cayendo en esa tierra, bro. Por eso es importante ir de dos en dos. No, y fíjate, a mí, en mi experiencia, yo al principio, cuando empecé en el evangelio, cuando tenía poquito, pues yo me rehabilité en un centro de rehabilitación de alcoholismo, de droga, de pandilla, pues ya lo hemos hablado en otras ocasiones de esto. Y parece que cuando te enviaban, me dejaban ir a visitar a mi familia, un domingo, una vez al mes, no faltaba el que, brother, o sea, la palabra brother porque podía por... La inercia. Sí, podía por, como un saludo normal, ¿qué, brother? Me ofrecían droga, órale. Y no, pues gracias, ya, pues yo, sinceramente, pues ya Dios está cambiando mi vida, o Dios ya me cambió. Pero, o sea, la tentación siempre va a estar ahí. Si eres alcohólico, pues por el lado del alcoholismo, ¿no? Si eres drogadito, o si fuiste drogadito, por el lado de la drogadicción, o sea, la tentación siempre va a estar. Pero eso es importante, de dos en dos, exactamente. Así o sea, es. Jesús no se equivocó, realmente. Y aún así, mira, como dices tú, y el Señor no se equivocó y nos dejó un molde, nos dejó una estructura para poder servir, nos dejó una estructura para poder evangelizar. De hecho, bro, ninguno de los apóstoles fue a evangelizar solo. Vemos un apóstol Pablo, ¿verdad?, lleno del poder de Dios. Vemos un apóstol Pablo guiado por el Espíritu Santo. Y aún así, él siempre llevaba un acompañante, bro. Vemos a Silas, vemos a Timoteo, vemos a Bernabé. ¿Sí me explico? El apóstol Pablo siempre llevó. Amén. Sí. Ahora, Siempre estuvo acompañado. sí. El tercer consejo es estudiar bien el folleto y el material que vas a compartir
al evangelizar. El Señor Jesús nos da una enseñanza en San Juan 5:39 donde dice, escudriñad las escrituras porque ellas dan testimonio de mí. Amén. Y a vosotros les parece que ahí van a encontrar la vida eterna. Entonces es muy importante, amado hermano, que cuando tú vayas a compartir, estudies bien con diligencia el material que vayas a estar dando. ¿Sí? Sí, porque tienes que darlo, o sea, explicarlo bien, ¿no? O sea, sin equivocarte, porque pues, de otras maneras no sabes ni qué vas a hablar, o te vas a hacer bola, y al último ni vas a evangelizar a la persona, ni le vas a poder hablar bien de Dios. Empeño ser desevangelizado. Así es, porque imagínate que te preguntaran, ¿y qué dice eso lo que me estás dando? ¿Y que no supieras? Y que le empezaras a contar mentiras. Mira, una ocasión, amada persona, amado hermano, tuve una experiencia. Estábamos en el Seguro Social evangelizando y estábamos repartiendo folletos. Entonces, ahí se me acerca un vecino y me dice, ¿qué onda, hermano? ¿Cómo estás? No, pues mira, aquí echándole ganas, trabajando en la viña del Señor. Y me dice, oye, ¿sabes de que me quedé sin para el camión? Y pues no traigo. ¿Cómo la ves si me das un ray? Le digo, claro que sí, pero mira, necesito terminar de repartir estos folletos. Y él me dijo, yo te ayudo. Ah, bueno. Y yo le di los folletos. Entonces, él, pa' pronto empezó a folletear. Y de repente, que lo veo que lo tienen atorado unas personas allá. A ver, crucificado, ¿no? Sí. Pues ahí, mira, ahí sí le salió tiro por la culata, pero Dios no se equivoca, bro. Me acerco y dije, ¿cómo fui tan torpe? Yo me dije, ¿cómo le encargué una misión tan importante de ir a dar un folleto? Uh-huh. Y me acerco y eran cristianos, bro. Y él estaba siendo evangelizado por los cristianos. ¿Sí sabes cómo? O sea, sí. Qué tremendo es esto, ¿verdad? Pero es muy importante, amado hermano, que tú conozcas el material que tú estás repartiendo. Es muy importante estudiar los folletos. Sí, porque luego surgen las preguntas, las dudas de que le estás hablando, y si no tienes una respuesta, pues lo vas a dejar igual, ¿no? Así. O peor. O peor, exactamente. Y lo otro, Rafa, es un consejo muy bien que, pues, yo creo que sí nos ayuda a todos, ¿no? A todos, una buena presentación en cuanto al aseo personal. El cuidado, el tener cuidado de asearnos, porque, pues, una imagen, bro. Una buena imagen, porque pues, de otra manera, pues, ¿cómo te van a poner atención si te ven todo? Pues que a lo mejor ni, con perdón, ¿verdad? Pero que ni te bañaste, y ni vas oliendo bien, pues van a decir, no, pues, ¿cómo lo vamos a escuchar 10, 15 minutos aquí? Si ni siquiera nos podemos acercarnos a él porque no se ha aseado. Y es triste, la verdad, ¿sí? Pues sí, se ve muy, muy mala imagen. Entonces, aquí, como representantes de Jesucristo, tenemos que estar bien aseados y bien presentables. Tus buenas ropas, quizás humildemente, pero limpio, exactamente, limpio, que huelas bien, que vayas aseado, rasurado, si es posible. Entonces, que no te veas sucio, en pocas palabras, una buena presentación. Así es, porque para una muy buena presentación no tienes segunda oportunidad para dar una buena impresión. No tienes segunda oportunidad para dar una buena impresión. O sea que la presentación tiene que valer mucho. Entendemos, ¿verdad?, que hay trabajos que pues, son sucios, ¿verdad, Pablo? Por decir, las personas que trabajan en la mecánica, las personas que trabajan en la obra, entendemos todo eso. Pero la mayoría de las veces, en las estructuras ministeriales, trabajamos con un horario donde ya todos nos despojamos o ya hicimos nuestro trabajo secular y empezamos a trabajar en lo secular. Uh-huh. Entonces nos dan chance de irnos a bañar y de llegar presentables para trabajar en la viña del Señor, ¿verdad? Sí, así como debe de ser. Y lo otro, pues presentarnos por el nombre. Así es. ¿Quién eres? ¿De dónde vienes? O sea, tienes que presentarte, ¿no? Mi nombre es tal y aquí vengo, en el nombre de Jesús, a traerte una palabra o a decirte que Cristo te ama, pero siempre presentándote. Porque pues, llegas de buenas a primera y vas, este loco que trae, cálmate. Entonces ni te conozco. Así es, porque mira, aún el mismo Señor Jesús, en el capítulo 9 del libro de los Hechos, cuando se le presentó a Pablo,
Jesús se le presentó con su nombre. Yo soy Jesús, a quien tú persigues. ¿Sí? Ahora, nosotros para ir a evangelizar es muy importante dar una carta de identificación. Buenas tardes, yo soy Rafael Maínez. ¿Sí? Porque nosotros, hermano Pablo, tenemos la mala costumbre de decir el hermano, pero al último no sabemos ni cómo se llama y nos vemos mal porque, pues, ¿cuál hermano es? El peloncito, el gordito, el canoso, y a veces no conocemos a las personas y son personas que se pueden molestar, ¿verdad? Sí, Por claro. eso es muy importante presentarnos por nuestros nombres y pedirles el nombre a la persona. ¿Sí me explico? ¿Por qué? Porque tú ahí ya estás entablando una conversación. Sí, sí, es muy importante la verdad. Y pues hay que echarle ganas, ¿verdad? Y Rafa, por lo otro es hacer lo posible para que la gente los invite a entrar a su casa, o sea, que aquí sí es lo más difícil, ¿no? De buenas a primeras, pero no te van a abrir las puertas. Habrá Así quienes es. están sedientos de escuchar a Dios, de que alguien vaya y les hable, les dé una palabra de aliento, los motive. Y ahí pues ya ellos por ellos solos a lo mejor te van a abrir las puertas. Y una vez que una persona te abre las puertas de su hogar es porque ya La necesidad está la grande. necesidad está grande, te está brindando toda la confianza, es como diciendo, es como decirte, te estábamos esperando, llegaste en el momento preciso. Así es, ¿va? Y son pocas las personas que lo hacen, ¿eh? Sí, Son sí. pocas. ¿Por qué? Por la maldad, ¿va? Exactamente, Sí, ahorita ya por la violencia la inseguridad que se vive, la violencia en cualquier ciudad. Así es. Y también por la hipocresía de muchos pseudocristianos, brother, ¿sí? Que no dan sus cartas de referencia, brother, ¿sí me explico? Así es. Entonces, por eso es muy importante que nosotros demos nuestro nombre, es muy importante que inspiremos confianza para poder evangelizar. Y fíjate, aquí hay un claro ejemplo donde el Señor Jesús es invitado, brother, o más bien se autoinvita a ir a la casa de Saqueo. Mira lo que dice en el versículo 5 del capítulo 19. Cuando Jesús llegó a aquel lugar, mirando hacia arriba, le vio y le dijo: Saqueo, date prisa, desciende, porque hoy es necesario que pose yo en tu casa. Amén. Fíjate, ¿por qué? ¿Por qué Jesús le habla de esta manera, brother, a Saqueo? Y le habla con esa confianza, ¿eh? Sí, porque Jesús inspira confianza. Así es. Y Saqueo estaba recibiendo esa confianza de Jesús. Porque ¿quién era Saqueo, brother? Era un repudiado de su nación. Era un repudiado de su sociedad en Sí. ese momento. Y dijo: Jesús el profeta viene a comer a Era mi un casa. publicano. Ándale. Trabajar en un lugar público, Sí. por decirlo así, como de gobierno, ¿no? Ándale, Era sí. para un punto Entonces, importante. es importante que nosotros demos esa inspiración, que inspiremos confianza para que, como ahorita el hermano Pablo, ¿qué onda, hermano? Un cafecito, pues nos lo tomamos. No nos lo echamos porque nos quemamos, ¿verdad? Nos lo tomamos. Así es, ¿verdad? Entonces, el otro consejo práctico, Pablo, es siempre usar la Biblia. Fíjate que ya es un buen punto porque ahorita antes se identificaba uno o identificaba unos cristianos en la calle, una Biblia, es un brother. Y ahorita tristemente ya no se ve. Ya usan el iPad, bro, de hambre. Ya es muy difícil identificar quién es cristiano y quién no. Así es. Entonces, ya. Oye, qué tristeza, ¿verdad? Acerca de la tecnología, que la podemos usar y nos favorece, pero a veces la usamos y no nos favorece, nos pasa a perjudicar. Y lo veo así. Hemos ido a predicar a diferentes iglesias y raro el cristiano que lleva su Biblia, porque ya los pastores, bro, los han hecho perezosos al ponerle las pantallas ahí, mira, ahí les ponen los versículos bíblicos, les ponen los cantos. Bueno, no, cuando nosotros vamos a evangelizar, no tienes que ir así todo arrogante, saca tu iPad, no, tienes que llevar la Biblia. ¿Qué dice Hechos 18:28, Pablo? Dice, porque con gran vehemencia refutaba públicamente a los judíos, demostrando por las escrituras
que Jesús era el Cristo. O sea, a través de la palabra refutaba, dice, públicamente a los judíos, o sea, no lo hacían secreto, sino públicamente a los judíos de que Él era el Cristo. Les hacía saber que Él era Jesucristo. Por las Escrituras. Pablo, ¿cuántas veces hemos andado evangelizando en las zonas de tolerancia, en las plazas, y hemos topado gente, y les damos un versículo bíblico y ellos nos dicen, a ver, ¿dónde dice? Enséñame dónde dice. Entonces nosotros, es lo que dice ahí el apóstol, con las Sagradas Escrituras le hablábamos, mire, aquí está escrito. Y el Señor Jesús, ¿cuántas veces dijo? Escrito está, escrito está. Entonces, amada persona, amado hermano, cuando vayas a evangelizar, procura siempre traer tu Biblia. Ah, pero es que yo lo traigo en mi celular. Sí, amada persona, pero es por tu comodidad. Pero aquí es más importante, cuando tú sacas tu Biblia, la persona, el oyente, va a entender que tú tienes el hábito de leer la Biblia. Así de sencillo. Ahora, cuando tú tienes ese hábito de leer la Biblia, otro de los consejos prácticos, Pablo, es memorizar la palabra de Dios. Es bueno traer la Biblia, pero es mejor memorizarla. Sí, pues sabértela de memoria y rápido sacas un texto, mira, aquí está, en tal parte, tal cita, y así pues más preparado. Precisamente ahí, ¿qué nos dice Rafael? Josué 1.9, hablando de ello precisamente. Josué 1.9, a ver, vamos a ver. Bueno. No, 1.8, perdón. 1.8. Y dirás, hermanos, pues, ¿por qué no memorizan ustedes los textos? ¿Por qué están? Porque aquí les queremos enseñar por este medio, hermanos, de que nosotros tenemos que sacar la Biblia para usarla. Y si tú tienes una Biblia ahí a la mano, pues sácala y vamos a compartir la verdad de que para que Dios nos use y Dios nos bendiga a través de su palabra, ¿verdad? Ya me estaba poniendo nervioso y no encontraba el versículo, ¿verdad? Pero mira, dice aquí 1.8, nunca se apartará de tu boca este libro de la ley, sino que de día y de noche meditarás en él, para que los guardes y hagas conforme a todo lo que está en él, porque entonces harás prosperar tu camino y todo te saldrá bien. Entonces nunca se apartará este libro de tu boca. Sí. Entonces es importante, Pablo, de que nosotros estemos memorizando la palabra del Señor. Amén. Porque a veces nosotros, es muy común que nos conozcamos versículos muy conocidos, ¿verdad? Pero a veces batallamos con los pocos comunes. Amén. ¿Verdad? Sí, pues ahí vamos poco a poco. Memorizar toda la Biblia, pues es imposible, ¿verdad? Es mucho. Pero pues vas memorizando lo básico para evangelizar, para hablarle, memoriza los textos claves, ¿no? Para evangelismo, que es lo que tienes que usar realmente, es una herramienta para hablarle a otro que no conoce de Dios, hablarle precisamente de Dios, de que Dios tiene un plan para él. Y lo otro, Rafael, pues es guardar nuestro testimonio, que vaya limpio. Es muy importante, porque a veces no necesitas predicarle a una persona para que se convierta, sino que muchas veces por tu propio testimonio la persona se va a acercar a Dios. Por tus propios hábitos. Sí, así es. Y eso es lo que va a cautivar a la persona. Así es. Pero imagínate, si en tu trabajo eres una persona contenciosa, si en tu mover social ahí con tus vecinos eres una persona que le echas al bote, a la birria, si eres una persona mentirosa, pues no estás cuidando tu testimonio, bro. Y van a pensar pues que todos los cristianos somos iguales, ¿verdad? Sí, tristemente, y así lo ha pensado mucha gente. Tengo un vecino que es así acá, y pues tristemente, como dice el dicho, ¿no? Si alguien mata a un perro, pues ya le ponen mataperros. Así es. Y así sucesivamente. Así es con
con uno también. O sea, ya, si alguien da un mal testimonio, pues ya todos los son iguales. Entonces, Amén. claro que no. Y precisamente Tito nos habla de ello. Rafa, ¿qué nos dice Tito 2, del 7 al 8? ¿Sí lo tienes a la mano? No, a ver, tú, hermano. Dice, presentándote tú en todo como ejemplo de buenas obras, en la enseñanza mostrando integridad, seriedad, palabra sana, irreprochable, de todo que el adversario se avergüence y no tenga nada malo que decir de vosotros. O sea, pocas palabras le vas a tapar la boca, ¿sabes? Así es. Tú mismo vas a hacer una carta de presentación. Órale, intachable. De tal modo que dice Tito, que no tenga nada que decir, sino que al contrario se avergüence. Así es. Y fíjate, como dijo el apóstol Pablo, ¿verdad? Sean ejemplo de mí como yo lo soy de Cristo. Pablo se estaba poniendo como ejemplo, como un buen testimonio, brother. Como un buen testimonio. Sean imitadores de mí como yo lo soy de Cristo. Amén. Entonces, ¿por qué dijo esto Pablo? Porque Pablo guardaba bien su testimonio. Entonces nosotros también debemos como creyentes guardar bien nuestro testimonio y no caer en ese gravísimo error que todo cristiano dice, no me mires a mí, mira a Dios. Oye, pero si tú eres el que estás evangelizando, tú eres el representante de Cristo aquí en la tierra, ¿cómo no van a poner tu mirada en ti? Sí, sí, claro, pues uno va representando. Fíjate, yo con uno de los videos de como mencioné esto, yo hubo un tiempo que yo usaba esa frase y pues me doy cuenta que me equivoqué, entonces realmente pues uno es el atalaya, ¿no? Uno es el que lleva las buenas Es nuevas. necesario recapacitar, hermano. Sí, claro. Y arrepentirse otra vez. Pues es que la va uno regando y, Sí, sí. y en el camino pues va uno aprendiendo, va uno creciendo y te das cuenta que tú eres la carta de presentación. Así es. Tú representas al reino de Dios, pues órale, agarra el toro por los cuernos, como luego se dice. Sí, y es que cuando tú estás poniendo tu vida como testimonio y cuando estás guardando tu testimonio, brother, estás tomando una responsabilidad del reino de los cielos, brother. Estás tomando una responsabilidad del cielo, brother. Entonces Dios te va a respaldar, brother. Y lo otro es pues, no frustrarse Otro consejo y es no agüitarse, ajá, si la persona no se convierte. Porque a veces queremos que la primera se convierte y ya queremos que confiese. En el momento que le hablamos a Dios, ya queremos que esa persona se confiese y la oración de fe y que se arrepienta en ese momento y que empiece a dar frutos. Claro que no. Pues ¿cuánto tardaste tú para arrepentirte? No, yo años me hablaban, ya, al rato. Pero, decía yo, al rato, pero iba creciendo mi necesidad. Conforme pasaba el tiempo, mi necesidad iba creciendo cada vez más de buscar de Dios. Hasta que ya no aguanté. Así es. Entonces, muchas de las veces nosotros como evangelizadores, como ministros del evangelismo, nos frustramos porque no vemos fruto y nos desanimamos y después ya no queremos ir. Y muchas veces decimos, ¿para qué vamos? Si la gente no cree. No se convierte. Sí, hasta pensamos que es en vano ese trabajo, brother, pero no. La obra del Señor no es en vano, brother. Sí. Todo tiene su recompensa. Y fíjate lo que dice el apóstol Pablo en 1 Corintios capítulo 3, versos 6 al 8, dice, yo planté, Apolo regó, pero el crecimiento lo ha dado Dios. Así que ni el que planta es algo, ni el que riega, sino Dios que da el crecimiento. Y el que planta y el que riega son una misma cosa, aunque cada uno conforme a su ministerio recibirá la recompensa de su trabajo. Así de sencillo. Amén. La obra es de Dios y a su debido tiempo nosotros vamos a ver las cosas y los milagros que Dios ha hecho. Una ocasión, amado hermano, predicábamos en la Plaza San Pedro, ¿te acuerdas, Pablo? Y la Plaza San Pedro, amada persona, aquí en Chihuahua era la zona de tolerancia. A todos a sus alrededores había cantinas y bares. Y un ruidajo, un bullicio que se oía. La prostitución estaba a flor de piel ahí. Entonces, tu servidor y el hermano Pablo
predicábamos sin ningún instrumento, así a capela, a viva voz. Entonces, duramos años, hermano, años predicando en esa plaza. Y nada más se acercaban para insultarnos, se acercaban para golpearnos, ¿sí? Entonces decíamos, en apariencia no estábamos viendo resultados, pero al paso de los años, hermano, una ocasión nos invitan a una campaña, a una colonia popular a las afueras de la ciudad, y de repente llega y luego me dice, hermano Rafa, Dios le bendiga, hermano, ¿cómo ha estado? ¿No se acuerda de mí? Le digo, no, pues la verdad no. Dijo, una ocasión, dijo, usted y el hermano Pablo estaban predicando en la Plaza San Pedro y yo estaba adentro, en la cantina del Tenampa, y ahí yo estaba escuchando la predicación que ustedes estaban dando. Fíjate, hasta ahí Dios estaba hablando su vida. No, sino varios testimonios que podemos contar acerca de que a veces, como dices tú, lo sentíamos como que no pasa nada, pero no faltaba el que diga, échenle ganas. Yo los escuché ahí y por un canto, por una palabra, un testimonio que ustedes dieron, yo me acerqué a Dios. Claro que en el momento no nos dimos cuenta, pero pasando el tiempo ya nos topamos a esa persona y eso realmente era de gran satisfacción para uno. Uno, pues gloria a Dios, ¿verdad? De que pues, Dios sí hizo algo ahí. Incluso cambió todo hoy en la actualidad. No sé si te acuerdas una de las veces cuando dábamos 7 vueltas a ciertos lugares para que derribaran murallas, para que se cerraran esos lugares. Somos testigos del poder de Dios, hermano. Y conforme pasó el tiempo, fueron cerrando, ¡Aleluya! cambiando. Y ahorita ahí le llaman la ciudad judicial. La ciudad judicial, donde están los juzgados, todo eso. Cambió mucho, la verdad. Duramos, para ser exactos, 7 meses dando esas vueltas. 7 meses y así una vuelta por semana, ¿verdad, Pablo? Porque eran los viernes cuando íbamos a predicar, amada persona. Entonces, si hay fruto, dar un folleto, tener la perseverancia para evangelizar a su debido tiempo, vamos a recoger el fruto. Amén. Ahora, otros consejos básicos para evangelizar es cómo llegar a la gente, brother. Sí, porque pues, por dónde le llego, cómo entablo una plática que es muy difícil. Y lo primeramente, tienes que ganarte la confianza a la persona, primeramente. Así es. Para poder entablar una plática. No sé de qué le vas a platicar, pero de periodo, buenas tardes, ¿cómo está? O buen día, o sea, tienes que empezar tú. Empezar porque hay veces que para las personas, pues no, que son personas cerradas, pues no hay cómo entrar ahí. Y uno quiere que ellos inicien una plática cuando pues, no se puede. O sea, si uno va en ese propósito de hablarles de Dios, uno tiene que empezar a iniciar una plática. Sí, porque la persona debe de entender que hay un interés personal tuyo hacia ella. Uh-huh. A veces con el buenos días, Pablo, puedes entablar una conversación, brother. Simplemente. Ajá. Sí, con los buenos días puedes entablar una conversación y de ahí te puedes agarrar. Y más si eres una persona muy parlanchina, pues eso te favorece a ti, ¿verdad? A veces tú ves a las personas muy mal encaradas, muy mal encajadas, pero esas son las personas más finas para entablar una conversación de un interés personal, ¿verdad? Amén. Mira, vamos a ver lo que dice aquí en Juan capítulo 4, aleluya, capítulo 4, verso 7 al verso 15, habla donde la mujer samaritana, ¿sí?, iba a sacar agua del pozo. Y el Señor Jesús aprovechó esa circunstancia y le pidió de beber agua. Uh-huh. Y ahí entablaron una conversación. Y la mujer vio que su vida personal le interesaba a Jesús. Y también la mujer se involucró en la plática con Jesús. Y tuvieron un tema muy bonito llamado la salvación. Amén. Llamado la adoración. ¿Sí me explico? Entonces, ese es un punto muy principal para llegar hacia la gente, donde tiene que haber un interés personal. Amén. Sí, y pues vemos
el ejemplo que nos habla aquí de esta mujer que realmente llegó al conocimiento de Jesús, de tal grado que le dijo, dame esa agua, porque Jesús le pedía agua. Y ella dijo, pues no, Señor, no tengo con qué sacarlo. Jesús le dijo, si alguien me pidiera beber del agua que yo le daré, jamás tendrá sed. Y entró en ella un interés, creció ese interés de, oye, quiero probar esa agua. Fue cuando le dijo, Señor, en los versículos 4 en el 14 dice, ay, me perdí. Dice el 14, hablando Jesús, dice, mas el que bebiere del agua que yo le daré, no tendrá sed jamás, sino que él, del agua que yo le daré, será en él una fuente de agua que salte para vida eterna. Esto obviamente despertó el interés en ella. Y en el 15 la mujer le dijo, Señor, dame esa agua para que no tenga yo sed ni venga aquí a sacarla. Claro, no era el agua que Jesús le ofrecía, no era literal, ¿verdad? Era hablando simbólicamente de que jamás, o sea, sed, iba a saciar su sed espiritual. Entonces, no iba a tener escasez en ese aspecto y siempre iba a estar saciada la mujer samaritana. Así es. Y fíjate cómo la plática, ¿no? O sea, al llegar al punto de que la samaritana dijo, dame de esa agua para que yo no tenga sed jamás. Así es, ¿verdad? Entonces es muy importante, amada persona, y amado hermano, que tú que muestres ese interés por la persona, ¿verdad? A modo que te digan, ay hermano, ¿cómo eres terco? Usted todos los días viene y todos los días estoy orando por ti. Es muy importante. Todos los días van a correr. Sí, es muy importante que la gente sepa que hay alguien que está orando por las necesidades, ¿verdad? Amén. Ahora, sí. Otro punto es de que tienes que llegar diciendo algo sorprendente. Algo sorprendente, mira, porque hoy en la actualidad, hermana, y tú, amado hermano, ya la gente está cansada de oír de los testimonios del exborracho, del exdrogadicto, del expandillero. Hay testimonios dentro de la iglesia de gente que nunca ha probado una gota de alcohol. Eso es algo sorprendente. Ahora, como estamos viviendo la situación o como estamos viviendo en la sociedad, oye, ahorita ya todo el mundo está tatuado, hombres, mujeres, políticos, doctores, todos están tatuados. Ahorita es algo sorprendente cuando una persona no está tatuada. Entonces, hay que decir algo sorprendente, brother. Ahora, algo más sorprendente es como lo que le dijo Jesús a la mujer samaritana. El agua que yo le voy a dar, jamás. jamás. Eso cautivó, lo sorprendió. Sí. Entonces, sí es importante llegar con algo sorprendente. O sea, tienes que ingeniártela, tienes que, ser muy práctico ahí, ¿no? Tienes que improvisar luego y llegar y, ¿sabes qué? Hay alguien que se interesa por ti. Esa es una buena referencia, decirle, hay alguien que se interesa por ti, ¿lo sabías? Y digo, ay, no. Si es mujer, vas a decir, pues quién, preséntamelo luego. Imagínate ahora que son tiempos de elecciones, bro. Los políticos te hablan por teléfono para saber cómo estás, por un interés, ¿verdad? Más de 2000 años, el Señor Jesucristo por diferentes medios le está hablando personalmente a cada persona. Dame tu corazón, dame tus problemas. O sea, hombre, qué tremendo es esto, ¿verdad? Cómo Dios les está hablando, ¿verdad?, a la gente. Y esto es algo sorprendente. Tú tienes que usar algo sorprendente para captar la atención de cada oyente. Amén. Y aquí, fíjate, en la cita de Juan 3, del 3 al 7, habla de Jesús y Nicodemo, cómo le dijo, precisamente de decirle algo sorprendente, que lo sorprendiera. Y en el verso 7 le dice Jesús a Timoteo, no te maravilles de que te dije, os es necesario nacer de nuevo. En versículos anteriores ya había dicho, es necesario nacer de nuevo. En el 6 dice, lo que es nacido de la carne, carne es, le dijo Jesús a Nicodemo, y lo que es nacido del espíritu, espíritu es. Y en el 7, no te maravilles de que te dije, es necesario nacer de nuevo. Eso
obviamente fue algo sorprendente para mí. O sea, ¿cómo yo voy a nacer de nuevo? ¿De qué manera voy a nacer de nuevo yo siendo viejo? Entonces, lo sorprendió ahí. Así es, ¿verdad? Y otro punto, ¿verdad? Para cómo vamos a llegar a la gente es aprovechando algunos objetos o situaciones. ¿Cómo es esto? Cuando vas a echar gasolina, brother. ¿Sí? Cuando estás hablando de algún deporte, cuando estás hablando pues hasta de política, brother. Siempre tenemos que buscar la oportunidad de hablar de nuestro Señor Jesucristo. Sí. Mira, por decir, aquí hay un claro ejemplo, bro, en el libro de los Hechos, cuando el apóstol Pablo estaba en Atenas, en el capítulo 17, 23, dice: porque pasando y mirando vuestros santuarios, hallé también un altar en el cual estaba escrito: al Dios no conocido, al que vosotros adoráis, pues sin conocerle es a quien yo les anuncio. O sea que Pablo, brother, aprovechó sí, y les empezó a hablar de nuestro Señor Jesucristo. Entonces también nosotros debemos de ser sabios y aprovechar las circunstancias, los objetos o las situaciones, brother, para hablar de nuestro Señor Jesucristo. En una ocasión, no sé si te llegó a oídos de un hermano que predicaba en la Liga, un pastor, donde se quitaba un zapato, creo, una sandalia, algo, y andaba haciendo ahí cosas así como, pues sí, algo así como que de llamar la atención a la gente, y la gente se acercaba, pues, ¿qué anda haciendo? ¿Es que está loco? ¿Qué? Como que, pues, debían algo de gracia en él, de tal manera que cautivaba a la gente y se acercaban para verlo. Y cuando ya veía que se acercaron algunos, aprovechaba para darles el mensaje de Dios. O sea, pues no cualquiera lo hace. No. O sea, tienes que estar tú bien espiritualmente y emocionalmente para hacerlo, porque de otra manera tú no te vas a sentir loco. Me da vergüenza, o sea, aparte, entonces, así es. Buscar, aprovechar la situación exactamente. Ok, entonces aquí volvemos a entrar a algo que ya te habíamos dicho: usar un folleto, porque el folleto, para mi punto de vista, amada persona, amado hermano, es el anzuelo, bro. Para ir a pescar, el folleto es el anzuelo. Es el que va el medio para entablar una conversación, como que hablamos ahorita. Es como entablar una conversación. Es como decir, folleto. Amada persona, ¿me permite 5 minutos de tu tiempo? A ver si, déjame te regalo este folleto. Este folleto habla del amor de Jesucristo. Mira, a este folleto dice esto y esto porque la Biblia lo dice, y aquí está. Y si me explico, comparar lo que el material que estás ofreciendo está filtrado en la palabra del Señor. Ok. Y lo otro, pues, presentando una Biblia. Presentando una Biblia. Sí, presentando la Biblia. Presentando la Biblia, o sea, pues, ¿de qué manera? ¿Cómo puedes también cautivar a la persona, llegar a la persona con una Biblia? Pues, es como que la Biblia causa curiosidad en ciertas personas, ¿no? De llamar la atención. ¿Carga una Biblia? O sea, porque no es muy común que una persona cargue una Biblia, use la Biblia, y mucho menos lea la Biblia en lugares públicos, en el metro, en el camión, en el taxi, qué sé yo, o sea, y les va a llamar la atención, y es un punto muy referente a la Biblia. Ya con la Biblia, pues, ahí como que sí, un poco de respeto te van a tener, así como que, está en la Biblia, o sea, así de que rápido, pues sabe de Dios, o no va a hablar de Dios, entonces, es muy importante la Biblia. Así es, ¿verdad? Y ahora otro punto es al iniciar una plática, Pablo, sí. Estamos evangelizando, estamos haciendo un trabajo. ¿Qué tipo de trabajo? Por decir, en los años pasados, ¿verdad? Traíamos ahí en la iglesia Proyecto Fuego en 21, ¿te acuerdas? Sí. Por decir, cuando me tocaba ir a las casas, oiga, ¿sabe qué? Pues los invitamos porque hay una campaña de sanidad, hay una campaña de salvación. Si usted tiene un problema, si usted tiene algún familiar enfermo, llévelo. O sea, con eso le llegaba a la gente, con una invitación a una campaña evangélica. Sí. Sí, es muy importante eso, ¿verdad? Ahora, hay reglas, brother. Hay reglas para, este es otro consejo, las reglas para una conversación, brother. Hay reglas. Lo que ya hemos dicho, aquí lo estamos resumiendo. 1, ganarse la confianza.
ganarse la confianza es muy, muy importante para que la gente pueda abrir su corazón. Romanos 15:2, fíjese lo que dice. Dice aquí, cada uno de nosotros agrade a su prójimo en lo que es bueno para edificación. Tenemos que agradar. ¿Y cómo vamos a agradar? Para ganarnos la confianza, ¿verdad? Amén. Sí, es un punto muy referente, un buen consejo. ¿Y cómo te vas a ganar la confianza de una persona que pues, ni te conoce? Entonces, hay que ser muy, muy sagaz. Así es. Hay que ser manso como paloma. Y astuto como serpiente. Astuto como serpiente, como dice la Biblia. Entonces, ser sagaces, o sea, en lo que aquel viene yo ya voy, ¿sí me explico? O sea, rápido adelantarse, ¿sabes qué? Así. Sorprender a la persona en pocas palabras. Así es, Pablo. Entonces, también lo que nosotros debemos de hacer es disimular las creencias ajenas y concentrarnos en presentar al verdadero Jesucristo. Amén. Sí, porque hay mucha diversidad de creencias, ¿verdad? Y respetar las creencias de cada persona, porque tú al que vas a hablar de Jesucristo y no vas a hablar de religión, porque si tú hablas de religión es como hablar de política, que nada más vas a estar contendiendo, y el evangelio no es para contender, el evangelio es para reconciliar, para sanar y para salvar, no para otra cosa, ¿verdad? Sí, no es para contender, mucho menos. O sea, aquí Jesús, si tú te fijas, Jesús siempre se enfocaba en la necesidad de la persona y siempre iba a la necesidad a través de una palabra, haciendo un milagro, sanándolos. O sea, a lo que iba Jesús. Yo creo que de igual manera nosotros como creyentes tenemos que ir a lo que vamos, sin rodeo. Así es. Sin rodeo. El apóstol Pablo le dice a Tito en el capítulo 2, verso 1, pero tú habla lo que está escrito de acuerdo a la sana doctrina. Tienes que hablar la doctrina de Jesucristo. No te tienes que enfrascar en un pleito doctrinal, no te tienes que enfrascar en un pleito de creencias. No. Tú vas a hablar de Jesucristo, porque el rey al que estás representando es a Jesucristo. Así es. No una denominación o no una sociedad, ¿sí? Y el otro consejo es dejar hablar a la persona, o sea, escucharla a uno y dejarla hablar para que conforme él hable, uno va a ir dándose cuenta qué necesidad tiene. De otra manera, si nada más hablas tú o hablo yo y no dejamos que hable a la que está enfrente, entonces esa persona pero no nos va a escuchar, no, están locos, nomás ellos quieren hablar. Entonces hay que escucharla, que hable y que presente su necesidad para que tú le puedas dar en pocas palabras la medicina. Ok, tienes este mal, pocas palabras, ahí te va tu medicina, ¿no? Esa palabra de aliento, de motivación, de lo que sea. Si la persona está enferma, pues hay que hablarle de la promesa de Jesús, de que por su llaga hemos sido sanados, que Jesús lo puede sanar. Así es. Ahora otro punto, lo que yo les decía, no discutir. La iglesia de Cristo no es contenciosa. Sí, mira lo que dice en Tito 3:9. Pero evita las cuestiones necias y genealogías y contenciones y discusiones acerca de la ley, porque son vanas y sin provecho. Aquí ahorita hay mucha gente que empieza a discutir. No, amada persona. Cuando hay una persona que está discutiendo por cuestiones de necedades, es más, es mejor que te calles. Y aunque él piense, mira, lo dejé callado, no. La sabiduría tiene que callar cuando la necedad está hablando. Así de sencillo. El necio habla y el prudente calla. Por lo tanto, nosotros cuando estemos evangelizando debemos ser prudentes a no caer en una discusión, Pablo. Sí, mira, por ejemplo, ahí en 2 Timoteo 2:23 al 24 dice, pero desecha las cuestiones necias e insensatas, sabiendo que engendran contiendas, porque el siervo del Señor no debe ser contencioso, sino amable para con todos, apto para enseñar, sufrido. O sea, tiene que estar apto para enseñar, para sufrir, tiene que estar apto para todo. Entonces, tiene que uno
evitar las cuestiones necias, las contiendas, porque hay que les encanta la contienda. No, es que acá mi religión y ustedes están mal y esto y lo otro, o sea, te sacan un chorro de cosas y hay que ser sabios ahí. Evitar las contiendas necias. Dar un buen testimonio, porque el que va a estar a tu lado, alrededor, el que te está escuchando, te está poniendo atención y al último va a sacar conclusiones que están discutiendo, que se están peleando por la religión, y Jesús no nos envió a discutir, a pelear, sino a compartir la palabra. Así es, ¿verdad? Entonces debemos de tener muy en claro esto. Ahora, si llegas a caer en una discusión, el otro punto es de que nosotros tenemos que encauzar nuestro tema hacia la cruz. Hacia el propósito de Jesús en la cruz. Exactamente. Mira lo que dice en 1 Corintios capítulo 1, verso 20. Cristo, poder y sabiduría de Dios. ¿Dónde está el sabio? ¿Dónde está el escriba? ¿Dónde está el disputador de este siglo? ¿No ha enloquecido Dios la sabiduría del mundo? Pues ya que en la sabiduría de Dios el mundo no conoció a Dios mediante la sabiduría. Agradó a Dios a salvar a los creyentes por la locura de la predicación, porque los judíos piden señales y los griegos buscan sabiduría, pero nosotros predicamos a Cristo crucificado, para los judíos ciertamente tropezadero y para los gentiles locura, mas para los llamados, así como judíos y como griegos, Cristo, poder de Dios y sabiduría de Dios. Entonces aquí vemos al apóstol Pablo encauzando una plática hacia la cruz, brother, el tema de la crucifixión, porque en la cruz encontramos la redención a nuestros pecados. Amén. Sí, por la cruz del Calvario Jesucristo fue crucificado y gracias a ese sacrificio que Jesús hizo, hoy tenemos la oportunidad de ser salvos y entrar dentro de las promesas de nuestro Señor Jesucristo. Y ya lo último, para terminar, Rafa, no permitir que nos saquen del tema. No falta que te quiera desviar del tema. Te la reboruja, ¿no? O sea, como se enfocan los problemas económicos, se enfoca a lo mejor en los problemas políticos y te desvía o trata de desviarte del tema. Entonces hay que estar bien atentos de que no te desvíe. Así es. Entonces, amada persona, amado hermano, que escuchaste estos consejos prácticos para evangelizar, cuando andes evangelizando, que no te saquen del tema, y si te están saliendo, vuélvelos a encauzar al tema de Jesucristo, porque Jesucristo es el camino, la verdad y la vida. Sí, así que dejarse el tema, ese es otro tema, estamos con el tema este. Sí. Entonces, volverlo a meter, entonces, son bastantes puntos, a la vez se te hizo un poco largo, pero son muy básicos y muy importantes que hay que tomarlos en cuenta y ponerlos en práctica. Y yo creo que sí nos ayuda mucho, la verdad, para poder compartir la palabra, entablar pláticas con personas que a lo mejor dicen, oye, ¿cómo le llevo? Esta es una roca, se ve que es muy duro, ni siquiera saluda, entonces hay que buscar la manera. Así es. Hay que buscar. Pues bueno, amada persona, amado hermano, estos son los consejos Amén. prácticos. Que Dios te bendiga, Cristo te ama. Dios los bendiga, ahí estamos orando, oren por nosotros, nos vemos la próxima. Saludos, Dios los bendiga.